we're moving at about 0.3 of a meter per second as Dragon flies in. So it's just doing very fine. Muy buenas de nuevo a todos, gracias por estar ahí. Sí, traducción en español, aquí estamos de nuevo. Bueno, pues continuamos viendo la maniobra de aproximación de la cápsula Dragón con la misión privada AXIOM-1, la primera misión privada que vuela a la Estación Espacial Internacional. Es una maniobra bastante lenta, tiene muchos ajustes, muchos controles de aproximación. Estáis observando, por ejemplo, ahora mismo cómo están los propulsores corrigiendo la trayectoria de la nave, de la cápsula Dragón en su aproximación final. Asimismo, también desde la Estación Espacial están controlando esta aproximación, también realizando pequeñas maniobras de ajuste. Una vez que todo esté centrado en la diana, la cápsula Dragón atracará en la Estación Espacial Internacional. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de la página web, de redes sociales. Bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. All right, so we are under 5 minutes away from arrival at waypoint 2, so that'll be our final waypoint, and then we'll be ready for the final go-no-go for docking, just about 15 minutes away. Continuamos viendo la aproximación de la cápsula Dragón check in over at Hawthorne, Andy and Trisha, getting y los exciting, ajustes getting Dragon in real para close. el atraque a la Estación Espacial in the final Internacional. stages. How ready are you to see this Dragon dock to station? Very ready. We continue to get awesome views of Dragon. We are about 1.5 minutes away from an orbital sunset. So, Dan, I think you had already predicted, but lighting conditions might change a little bit. But for now, things are continuing to go super smoothly. If you look closely at the center of Dragon, Dan had talked a lot about the forward bulkhead thrusters. There are some holes that you can see on the bottom of that circular forward bulkhead. There's 2 more that aren't really well lit, but those are where Dragon and Station, SpaceX, C2V2 link reconfiguration, and soft capture ring extension complete. Seguimos viendo la maniobra de aproximación final a la Estación Espacial Internacional de la cápsula Dragón, realizando ya los últimos ajustes antes de efectuar el atraque final en la Estación Espacial. So those are where 4 of those 16 Dracos are housed, and we just heard that the soft capture extension has completed, which is a great milestone to hit as we are getting closer and closer to the International Space Station and docking just a few minutes from now. Yeah, if, we're excited about docking, I can only imagine what the crew really feels like. I'm sure, they've had a long journey to here, but once they get there and they ingress into the station, hemos podido observar cómo ya está con el cono abierto y efectuando su aproximación final. Estamos en estos momentos en zona de oscuridad porque estamos en zona nocturna y no podemos observar de todo de momento la nave como lo estábamos viendo antes cuando era zona diurna. He'll be a participant in studies as well on heart function and brain and spine health. He will participate in tests and MRIs before and after the emission to really test the effects of microgravity exposure on the human body. En estos momentos están sobrevolando sobre la zona de Japón. Ya estamos viendo la aproximación final antes del atraque a la Estación Espacial Internacional. Estáis observando ya un poco ya estrellas de fondo. Para todos aquellos que preguntáis, cuando no se ven las estrellas en esta ocasión con la cámara de alta resolución desde la Estación Espacial, las podéis ver de fondo y ya estáis viendo la aproximación final antes del atraque. Está realizando los últimos
ajustes y correcciones de aproximación a la Estación Espacial Internacional. Plastics recycling, cardiovascular health, radiation protection, and other tests of technology and equipment. He will also be observing the Earth's atmosphere for thunderstorms to better understand how lightning is coupled in the upper and lower atmospheres. And on top of all of that, he will also be conducting several education and artistic activities. Bueno, y todos los que estáis siguiéndonos a través de página web, redes sociales, nos gustaría que nos fueseis comentando cómo lo estáis apreciando, si os gusta el fondo de estrellas que estáis observando en este momento con la cámara de alta resolución desde la Estación Espacial Internacional, durante el proceso de aproximación que estamos también observando desde la cápsula Dragón con la misión AXIOM-1, que en breves momentos ya atracará en su maniobra final a la Estación Espacial Internacional. Esperamos que nos comentéis cómo estáis observando este maravilloso paisaje de estrellas. También estáis observando cómo los motores van corrigiendo la nave constantemente para, digamos, para que lo entendáis de manera fácil, dar en la diana en el módulo de ataque de la Estación Espacial Internacional y efectuar una maniobra perfecta. So a quick update from the core. Things are all looking well, and we are going to be holding at waypoint 2, which is coming up in about a minute on screen. Now that we have an orbital night Dragon, and you can see all of the different Draco thrusters around the surface section of the capsule. Podemos seguir observando cómo los motores de guiado van corrigiendo la nave constantemente para efectuar el acoplamiento final. And so it knows where it's at, what it needs to do to maintain a position and dock successfully here in a couple of minutes. Podéis observar los motores, esos flashes que estáis viendo de fondo, son los motores de guiado que están corrigiendo la nave en todo momento. Es que es constantemente para que efectúe el acoplamiento perfectamente y que no haya ningún error que pudiese dar a un aborto del acoplamiento. Tiene que estar corrigiendo la nave constantemente. Por eso estáis viendo unos flashes, unos destellos de fondo. Lo que estáis viendo son tres luces, no son tres ovnis, son tres luces de la cápsula Dragón, que es como para apuntar perfectamente, para llevar el control de guiado, pero trato de explicarlo de la forma más fácil posible para que lo podáis entender, no técnicamente, porque la mayoría, vamos, no sois ingenieros para saber tanto. Entonces, no por eso sois más tontos, sois listos. Pero quiero decir que todo lo que estáis observando de los flashes de fondo es para efectuar la maniobra perfecta y acoplarse perfectamente a la Estación Espacial Internacional. We're currently just troubleshooting some video accessibility for the crew on board station before the station team's ready to give their final go for docking. So we'll just hang out here at waypoint 2. Again, this is why we build in. Ahí podéis observar en el siguiente gráfico cuál es la posición actual que tienen la cápsula Dragón y la Estación Espacial. Fijaros que tiene que hacer todo este recorrido hacia la parte izquierda, tiene que ir girando, ponerse completamente en posición y donde veis que pone contact, ahí es donde se va a acoplar a la Estación Espacial Internacional. Así que nos gustaría saber y que comentéis cómo estáis viendo todo esto, si os ha maravillado los paisajes que habéis visto sobre la Tierra. En este momento estamos en zona nocturna. Estamos viendo un maravilloso fondo de estrellas. La posición actual de los dos, porque está toda la estación, ya están juntos, y como la cápsula Dragón está ahora mismo sobrevolando el norte de Australia, está justamente ahora en el norte de Australia.
Estamos en zona nocturna, por eso estáis viendo ese espectacular fondo de estrellas y las tres luces, repito, así un poco de broma, que no son ovnis, son tres luces de guiado de aproximación para saber exactamente dónde está la cápsula Dragón en estos momentos. La cámara que estáis observando, la que está filmando, es la de la Estación Espacial Internacional, que está observando en todo momento cómo se va aproximando la cápsula Dragón. Así que espero que por fin nos comentéis, como veis, ese espectacular fondo de estrellas con la cámara de alta resolución de la Estación Espacial Internacional. Así que podéis hacerlo tanto a través de redes sociales como de nuestra web. Así que bienvenidos a todos y gracias a todos los que nos estáis siguiendo por aquí en directo. También comentar cómo, si os está gustando esta transmisión. Así que muchas gracias y gracias por seguirnos. Seguimos esperando el acoplamiento final de la cápsula Dragón con la misión AXIOM-1 a la Estación Espacial Internacional. Dragon, SpaceX copied the first half, did hear the words good video. If you could elaborate what the second half of the call was. SpaceX Endeavor, my call was that we have good video on both Centerline 1 and Centerline 2 cameras and displays 1 and 3 respectively. Copy all, Dragon. Thank you. Okay, so just to walk you through what we're listening to right now, there is a centerline camera on the Dragon spacecraft, and that video gets transmitted wirelessly from the Dragon capsule over to the station using that C2V2, that common communication for visiting vehicles. That's that connection that's been sending data, voice, video between station and Dragon, allowing those crews to talk to each other, but also allowing... Video should be on SSC8. Can you check for us, please? Bueno, pues seguimos observando la aproximación de la cápsula Dragón a la Estación Espacial Internacional. En la imagen de la izquierda podéis ver el centro de control de SpaceX y en vuestra parte derecha cómo está realizando ajustes de aproximación. Fijaros en los destellos que estáis viendo. Los motores de guiado están controlando constantemente la nave para que efectúe una maniobra perfecta de aproximación y, para que me entendáis correctamente, en la diana del módulo de atraque de la estación espacial perfectamente, sin ningún tipo de problema que provocase que hubiese un, digamos, aborto de acoplamiento. Estos controles son automáticos, salvo que haya alguna corrección que sea fuera de lo normal, que sería manual, pero normalmente es un control de guiado automático que va a efectuar el acoplamiento a la estación espacial. Y repito que para todos los que nos preguntáis qué son esas tres luces, no son ovnis, son simplemente las luces de como cuando veis los aviones que llevan un control para saber la posición exacta que está la nave. Ya que estamos en zona nocturna, acabamos de, digamos, de ver cómo la estación espacial y la cápsula Dragón están ahora mismo sobrevolando sobre Australia. La posición actual es sobre Australia. Se dirige, va a pasar en breves momentos cerca de Sydney, en Australia. Y podemos ver ese fenomenal fondo de estrellas que estábamos viendo. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo ya el centro de control de SpaceX, pero nuevamente dentro de un momento veremos, ahí estamos viendo el módulo de atraque de la estación espacial. Fijaros que ya queda poquito, pero aún queda, porque esto es un proceso bastante lento de aproximación, pero ya podemos ver el puerto de atraque de la Estación Espacial Internacional. La imagen que estamos viendo ahora mismo es exactamente desde la cápsula Dragón. Hay cámaras tanto en la cápsula Dragón como en la estación espacial. La espectacular es la de la estación que estamos viendo hoy, en este caso un fenomenal fondo de estrellas.
Aquí estamos viendo tanto el comandante Miguel López Alegría como su compañero el piloto, que están en todo momento atentos a toda la maniobra. Estas maniobras, como ya he dicho, son de manera automática. Va haciendo la nave correcciones hasta ajustarse perfectamente en posición sobre el puerto de atraque de la estación espacial para efectuar la maniobra final de acoplamiento. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de redes y página web. Bienvenidos a los que estáis llegando de nuevo. Gracias por estar ahí. Copy, stand by. Seguimos viendo al comandante Michael López Alegría y su compañero piloto como siguen observando sobre las pantallas las maniobras que está efectuando la cápsula Dragón de forma automática, totalmente automática. Esa gran y larga aproximación y recolocación para que, como estáis viendo ahora sobre la imagen, que es el puerto de atraque de la Estación Espacial Internacional, que es la estación, fijaros en la parte redonda, ese es el puerto donde, digamos, por eso os estoy constantemente diciendo que es como tirar a la diana, porque tiene que efectuar la maniobra para acoplarse perfectamente en ese círculo que estáis observando y efectuar la maniobra final. Habéis visto un destello también en la estación espacial, porque la estación espacial también está haciendo correcciones constantemente en conjunto con la cápsula Dragón para recolocarse ambas perfectamente en posición y efectuar ese acoplamiento final que va a pasar en breves momentos. Aún tarda un poquito, unos minutos, pero ya no falta mucho para ese acoplamiento final. Okay, Capcom Scott Sagady here in Houston giving some troubleshooting steps to NASA astronaut Roger Tari on board the station. Again, Dragon right now, we're just holding at waypoint 2, just about 20 meters away from the station while we troubleshoot an issue getting video from the Dragon centerline camera to the crew and their support computer on station. That's a requirement for their monitoring during this final approach. So Roger was just given the instructions to go to 2 of the different SSCs. Bueno, estáis viendo lo que estáis viendo pasar por detrás de la estación, es simplemente el planeta Tierra que está por la parte de atrás, son las luces nocturnas que a veces se ven del planeta Tierra. Seguimos observando el interior de la cápsula con el comandante Michael López Alegría y su compañero piloto que siguen observando y comentando la maniobra de acercamiento, de aproximación de la cápsula Dragón a la estación espacial, que es de manera totalmente automática. Copy that, stand by. Para los que os acabáis de conectar de nuevo, seguimos, si no lo habéis visto antes, seguimos observando el acercamiento de la cápsula Dragón con la misión AXIOM-1 a la Estación Espacial Internacional. Estamos ya efectuando los momentos finales de aproximación. Seguimos viendo en imagen al comandante Michael López Alegría con su compañero piloto. Siguen observando en pantalla las maniobras y correcciones de la nave para recolocarse perfectamente antes de efectuar el acoplamiento final a la Estación Espacial Internacional, que todo esto es de manera automática. Asimismo, están siguiendo toda la maniobra desde el centro de control de SpaceX. No confundirse, porque esto no es el centro de control de la NASA de Houston, este es el centro de control de SpaceX, que está siguiendo en todo momento las correcciones y la trayectoria de aproximación de la nave Dragón a la Estación Espacial Internacional. Muchas gracias por estarnos siguiendo a través de web y redes sociales. Un saludo del equipo de NASANET. So they're going to go hands off, and then the flight controller here in Houston, known as Pluto, who will essentially serve as the IT support in this case,
It's going to go on board and try and do some reconfiguration work remotely on the software. And then once we're able to get that centerline camera video up and running for the crew, we can proceed. So they're just holding Dragon 20 meters away. We have plenty of consumables, plenty of capability to remain here at waypoint 2 for an extended period of time to troubleshoot. So right now the AX-1 astronauts inside Dragon suited up, visors down, just 20 meters away from the space station. And then while we continue to troubleshoot this centerline video issue, getting it to the crew, once we get that completed, we'll be able to Continuamos viendo la maniobra de aproximación de la cápsula Dragón de forma automática. En estos momentos tanto la Estación Espacial como la cápsula Dragón, por supuesto porque están juntas, acaban de pasar sobre Australia. Ya han sobrepasado Australia. Y no sé, mientras que estamos esperando un poquito, digamos, a los nuevos que os acabáis de incorporar, que os he comentado alguna anécdota anteriormente, fijaros que lo que estáis viendo es el comandante Miguel López Alegría con su compañero piloto que están observando la maniobra de aproximación, ya que esto es de manera totalmente automática. Están observando todas las maniobras de aproximación y correcciones de la nave para que todo sea perfecto, y en ese circulito que veis tiene que acoplarse ahí la nave, que es el puerto de atraque de la Estación Espacial Internacional, destinado en este momento para la misión AXIOM-1. Mientras que estamos esperando, porque esto es un proceso que lleva algunos minutos más, a los que os acabáis de incorporar os podría contar alguna curiosidad nueva, como que tienen unas comidas especiales durante esta misión que han sido elaboradas por el famoso chef José Andrés, que ha preparado distintos platos y comidas adecuadas para los astronautas para que puedan degustar durante su estancia en el laboratorio orbital. La verdad es que esta fue una colaboración surgida, una idea surgida entre la amistad que tienen entre el chef Andrés y el astronauta español Miguel López Alegría, que es el comandante de la misión que estamos viendo. El Michael López Alegría, puedo comentar que es hispanoamericano. Podréis observar que lleva tanto bandera española como bandera americana. En este caso es la primera vez que ocurre así. Lleva parche español y parche americano, pero él se siente muy español. Y bueno, que como iba diciendo, gracias a esta gran amistad que tiene con el chef José Andrés, pues han elaborado distintos platos. Por ejemplo, para su primera comida en el espacio, los astronautas disfrutaron de un arroz Estel de Valencia, una especie de paella, un plato clásico de arroz español. Más adelante en la misión, estos no se lo van a pasar mal, la tripulación comerá ni más ni menos que el secreto de cerdo con pisto. O sea, fijaros en qué misión habéis visto vosotros en toda la era espacial que hayan comido de esta manera. Y después también tienen, por ejemplo, un preciado corte de cerdo ibérico con tomates. Creo que os estoy ensalivando un poquito. Bueno, y llevan cebollas, berenjenas y pimientos, una serie de grandes platos elaborados, como he dicho, por el ni más ni menos que chef José Andrés. El que no conozca quién era José Andrés, este chef, bueno, además tiene una organización, una ONG, que está ayudando mucho en la catástrofe de Ucrania actualmente. Están, digamos, preparando comidas especiales para toda aquella gente que lo está pasando mal. Y bueno, como iba diciendo, José Andrés fue también ni más ni menos que el antiguo chef del presidente Obama en la Casa Blanca. Es digamos, uno de los cocineros más importantes del mundo. Así que fijaros lo que os he comentado, esas grandes paellas, esos grandes secretos de cerdo con pisto y todas esas elaboraciones que van a degustar en el espacio, que ni más ni menos serán, digamos, la mejor comida que se ha dado en toda la era aeroespacial, en toda la historia. Digamos que las mejores comidas, no comidas deshidratadas como se usaban antiguamente y todas aquellas. No, ahora es una comida especial, elaborada de manera especial para ellos, para que puedan disfrutar de esta estancia en la Estación Espacial y en la cápsula Dragón. Oye, pues muchas gracias por estarnos siguiendo a través de redes sociales. Y me gustaría mucho que nos comentaseis alguna cosa más de cómo estáis viendo. Ya sé que es un poquito largo todo este proceso.
Lo que estáis viendo sobre pantalla en este momento es el centro de control de SpaceX, no es el centro de control de la NASA de Houston, nada que ver. En NASA en Houston, por supuesto, también participa con el control, pero en este caso de la Estación Espacial, no de la cápsula Dragón. O sea que lo que estamos viendo es, como están observando desde el centro de control de SpaceX, la maniobra de aproximación y que no haya ningún error durante esta maniobra que tuviese que provocar un abortaje del acoplamiento. Todo está completamente computarizado, todo está, digamos, de forma automática, todo es un proceso automático de aproximación y de correcciones, bastante lento porque tenemos que dar en esa diana, digamos, apuntar perfectamente sobre el puerto de atraque de la estación espacial para que el acoplamiento final sea perfecto. Para todos los que estáis siguiendo por aquí a través de NASANET, bienvenidos de nuevo. A todos los nuevos, estamos en el, digamos, momento de espera de las maniobras finales de la cápsula Dragón con la misión AXIOM-1 a la Estación Espacial Internacional. La imagen que estamos viendo en este momento es el centro de control de SpaceX. No es el de Houston, el que normalmente vemos, el de NASA, sino y se están realizando las maniobras finales de manera automática, correcciones y maniobras de aproximación para efectuar perfectamente el atraque final a la Estación Espacial Internacional. Waiting for teams to troubleshoot a video issue on board. Again, one of the final systems we have to have in place. Go ahead on the big loop. Yeah, Roger, I wanted to give you an idea of what we're doing right here. So we have a primary Para aquellos que os plan preguntáis with dónde Pluto is está currently la working right now actualmente to try to Espacial an Internacional, alternate podría means to comentaros que video using the LC. acaba de pasar We are working hace on that right now. unos If minutos, that does not solve this issue here, ya our está backup el plan is Pacífico that SpaceX has a sobrevolando ground pass coming y va by a at 12:23, where they will be picking up video. Continuamos observando el centro de control de SpaceX, que está a la espera de las maniobras finales de aproximación de la cápsula Dragón con la tripulación privada AXIOM-1, que es la primera misión privada de la historia, que va a volar a la Estación Espacial Internacional. being worked, and then if that doesn't work, the backup plan is to try to get video piped in once we have a SpaceX ground coverage at 12:23 and copy about 2 hours of consumables to hold at current position. Good copy. Thanks, Raja.
And we just heard a recap of our current situation from Capcom here in Houston, Scott Sagiti. So again, our visors, so check us on the way in when we get cleared in. Continuamos a la espera de la maniobra final de aproximación y correcciones antes de atracar en el puerto de la Estación Espacial Internacional. La imagen que tenemos en este momento es el centro de control de SpaceX, que está siguiendo el desarrollo de toda la maniobra de acoplamiento. En unos minutos podremos ver ya el acoplamiento final de la cápsula Dragón con la Estación Espacial Internacional. Los astronautas se encuentran a bordo de la estación. El comandante Michael López Alegría, junto a sus compañeros piloto, están observando también cómo se está efectuando esta maniobra de aproximación, que es totalmente automática. Jake, I don't have the ability to do that, so I'd like to wait for this conversation to end on the big loop, and then I'll repeat it. So a quick recap of our current situation. Crew Dragon Endeavour still holding at waypoint 2, just about 20 minutes away from its intended docking port on the International Space Station. We've got about 2 hours, a little less now, of consumables, essentially propellant, where we can continue to hold here at waypoint 2 while we troubleshoot an issue getting video over to the crew. Continuamos esperando la maniobra final de aproximación de la cápsula Dragón a la Estación Espacial Internacional. Está haciendo sus correcciones finales antes de efectuar esa maniobra final tan complicada, que es de manera automática. Lo que estamos viendo en todo momento, porque es que la estación ahora mismo, os puedo explicar que está pasando por la parte más al sur del Pacífico, es la zona de sombra, por eso no estamos viendo en estos momentos imágenes de la misión en directo. Pero en breves momentos volveremos a ver, cuando ya se vaya aproximando, si os está aproximando hacia Latinoamérica, entrará por la parte de Perú, y nuevamente cruzará todo el Amazonas, camino del Atlántico. Como acabo de comentar, está en la zona más al sur. Por eso, durante todo este tiempo no estamos viendo imágenes en directo de la maniobra de acoplamiento. Pero no desesperéis, estad atentos, que en breve volveremos a ver esas espectaculares imágenes del acoplamiento. Oye, gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales, de parte de todo el equipo de NASANET. Y si nos queréis hacer alguna pregunta, pues ahí tenéis vuestra sección de comentarios, que una compañera nuestra está observando. Y cualquier cuestión que queráis saber sobre esta misión, pues lo podéis preguntar por ahí. Como ya he dicho, esta es una misión privada, la primera misión privada que vuela al espacio. No es una misión de NASA ni tampoco de SpaceX, es una misión AXIOM-1 de la compañía Axiom, que en este caso está comandada por el astronauta español y norteamericano Michael López Alegría, o Miguel López Alegría para los hispanos. Michael López Alegría ya no es astronauta de la NASA, para si muchos lo preguntáis. Aquí no hay ningún astronauta de la NASA. Se retiró de la NASA y ha volado en muchas ocasiones con el transbordador espacial. Esta, digamos, es la quinta vez. Hace ya muchos años que no volaba al espacio. Estuvo una larga estancia en la Estación Espacial Internacional, que fue su última misión, que voló en una nave Soyuz. Y ahora de nuevo pues se ha puesto manos a la obra y de manera privada, a través de la compañía AXIOM-1, que él también es dirigente de esta compañía, pues ha vuelto al espacio, y esta vez como comandante total de la misión, ya que es la persona más veterana que existe actualmente mismo. NASA tiene todos los récords
de vuelos y de estancia en la estación espacial, y es el más veterano de todos ellos. Seguimos a la espera, estamos viendo el centro de control. La estación ya empieza a abandonar la parte sur y ya empieza a remontar otra vez hacia Latinoamérica, o sea que no creo que en mucho tiempo, no tengamos que esperar mucho tiempo ya para volver a observar imágenes en directo de la maniobra de acoplamiento. Así que tened un poquito de paciencia. Ya sé que estamos viendo imagen en directo constantemente del centro espacial, o sea, del centro de misiones de SpaceX. No es el centro de la NASA, sino el de SpaceX. Y claro, como está la estación pasando, acaba de pasar por la parte sur, es una zona de sombra y no puede haber imágenes en ese momento. Ahí estáis viendo un gráfico de las maniobras finales, o sea, toda la trayectoria, como tuvo que hacer todo el trayecto para, digamos, la maniobra que está efectuando ahora ya final, porque está muy cerquita ya de recolocándose en la maniobra final de acoplamiento. Lower than space station. It was followed soon after by a close co-elliptic burn to place el gráfico que observáis es toda la maniobra que desde el momento de que ya cogió su órbita, como fue ascendiendo en altura. Estáis observando en la parte izquierda cómo se iba aproximando la maniobra de aproximación, las correcciones de trayectoria. Esto es sobre todo cuando está aproximando constantemente a la estación, cuando ya está muy próximo, es una serie de correcciones constantes de manera automática para recolocarse en posición cuando tenga la posición exacta, que llegue a la estación, cuando tenga la posición exacta con el puerto de atraque instalado en la estación espacial, pues ya realizará esa pequeña aproximación para acoplarse finalmente con la Estación Espacial Internacional. Esta maniobra está siendo seguida de forma, ya he dicho que es de forma automática, se sigue tanto por el comandante Miguel López Alegría como su piloto desde la cápsula Dragón, así como los astronautas desde la Estación Espacial y el centro de control que hemos estado viendo del centro espacial de SpaceX. Un saludo a todos los que nos estáis siguiendo de parte del equipo de NASANET a través de redes sociales y página web. This also sets up data stream from Dragon to the station, giving another path for Dragon telemetry to come to ground and giving an additional command capability to astronauts aboard the station. We'll also maneuver Dragon to the proper attitude or orientation and initialize the navigation sensors used for the methodical Continúa la orientación y la maniobra de recolocación final antes de efectuar el acoplamiento. Digamos que está haciendo la aproximación final. La cápsula Dragón y la estación espacial siguen sobrevolando en estos momentos el Atlántico. En breve van a salir de zona nocturna. Estaban en una zona de sombra de transmisión, por eso no estamos observando imágenes en directo todavía. En breve ya comenzará un nuevo amanecer para ellos. Ahora va en dirección hacia Perú. O sea que pronto, los que estáis por la zona de Perú y de la zona del Amazonas y Guayana francesa, vais a volver a ver que cerca os va a pasar la Estación Espacial Internacional con la cápsula Dragón. Before Dragon is given permission to move inside this ellipsoid, referred to the teams as the AE, it's configured to be what is known as a 24-hour safe trajectory. And what this means is that if Dragon were to somehow lose control of all of its thrusters, it would be at least 24 hours before its orbital path would take it inside of the approach ellipsoid. So once Dragon arrived at 400 meters below the station, that was where it was the waypoint 0, which was the first checkpoint during Dragon's approach. The vehicle could hold at 400 meters, but in this instance continued on as all systems checked out to approach to waypoint 1 and through it.
Bien, fijaros en este nuevo gráfico, que podéis ver cómo la cápsula Dragón en la parte inferior tendrá que realizar toda esa pequeña corrección de trayectoria, tendrá que rodear prácticamente por la parte izquierda que estáis viendo en el gráfico a la estación espacial hasta colocarse en el punto superior y maniobrar para enfocarse directamente hacia el puerto de atraque, que es donde veis la palabra contact, que es donde se producirá el contacto y el acoplamiento final con la Estación Espacial Internacional. The video feed to the International Space Station. So there are a couple of paths that we are continuing to look at, and hopefully we can update from the team soon and we can proceed with docking. Bien, como acabamos de decir, la Estación Espacial y la cápsula Dragón estarán ahora mismo cerca de salir de la zona de sombra y también de la zona nocturna. Se continúa viajando a través del Pacífico, aproximándose hacia Perú. La imagen que estamos viendo es el centro de control de misiones de SpaceX. No confundir a todos los que se incorporan con el centro de control de Houston, de la NASA de Houston. Este es el control de SpaceX. Por supuesto que en el centro de control de la NASA de Houston también hay un centro de control, pero en este caso es de la Estación Espacial, el control a la Estación Espacial Internacional. Están también en contacto con la maniobra, pero digamos quien está al mando en estos momentos es, ya que es una cápsula Dragón de la SpaceX, pues es el centro de control SpaceX que está siguiendo todo el desarrollo de la maniobra de aproximación de la cápsula Dragón con la misión AXIOM-1 a la Estación Espacial Internacional. Esta es una maniobra totalmente automática que observan, digamos que solo tomarían el mando en caso de algún problemilla de error de corrección o de error de trayectoria, pero normalmente suele salir bastante bien. Es una maniobra totalmente automatizada, totalmente automática. Durante esos instantes, digamos que la nave Dragón hace multitud de correcciones de trayectoria, porque tendríamos como que apuntar en el centro de una diana, que es, digamos, donde la cápsula Dragón va a tener que atracar en el puerto de la Estación Espacial Internacional. Which is the core of this pioneering private research mission, reflects AX-1's role as a precursor for future activity in low Earth orbit and a key step towards the ISS's commercial successor, Axiom Station. The flags of the 4 countries adorn the ISS in the middle there in the form of its solar arrays. It represents the multinational crew and reinforces the importance of international collaboration and exploration. And in the background, a cascading plane of blue represents Earth's atmosphere and the journey humanity has traveled to arrive in this new era, among the first steps in expanding the human presence in low Earth orbit. The 4 bright stars you see kind of at the top there, one for each crew member, and an atom at the center of that constellation represents the expedition's scientific and aspirational goals. The very top, the last name of each crew member, Commander Michael Lopez Alegría of the USA and Spain, pilot Larry Connor of the USA, Mission Specialist Mark Pathy of Canada, and Mission Specialist Eitan Stiba of Israel adorn the top of the design. Bueno, continuamos a la espera de la aproximación final. A ver si pronto ya nos ofrecen imágenes de nuevo del acoplamiento final de la cápsula Dragón a la Estación Espacial Internacional. En este momento, como ya he comentado, acaba de abandonar la zona de sombra de la parte sur del Pacífico y está entrando ya en zona diurna, aproximándose hacia Perú. Aquí nos están comentando un poquito, digamos, los tripulantes de la misión.
destacar a Miguel López Alegría, que como podéis ver en el parche, lleva doble bandera. López Alegría ya se retiró hace tiempo de la NASA, es un astronauta totalmente privado, a pesar de ser el que más logros hasta el momento ha conseguido en NASA, tanto en paseos espaciales como en estancia en la Estación Espacial Internacional. Lleva doble bandera porque él es español y americano, así que es la primera vez que observamos que un astronauta lleva dos banderas de dos países, o sea, la bandera de Estados Unidos y la bandera de España. Continuamos a la espera de ese acoplamiento final a la Estación Espacial Internacional. Gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de redes sociales y página web. Gracias por estar ahí. Absolutely. I mean, it's certainly going to be a busy time for SpaceX with, the launches that are upcoming in the next couple weeks. So talking a little bit more on the members of the AX-1 crew. So our mission commander is Michael Lopez Alegría, who is a decorated former NASA astronaut. He was born in Madrid, Spain, and has also called Mission Viejo, California, as well as Boston, Massachusetts, home. He is a U.S. Navy captain and has flown 3 times aboard the space shuttle and once aboard Soyuz, so he's certainly no stranger to low Earth orbit life. And he has conducted 10 spacewalks in his career, which means, extravehicular activity outside of the ISS, and that's accumulated into 67 hours and 40 minutes in the vacuum of space, both of which are NASA records. And in 2021, he was inducted into the Astronaut Hall of Fame. And sitting next to MLA is the pilot for AX-1, Larry Connor from Dayton, Ohio. Larry is an entrepreneur and a nonprofit activist investor. He has won aerobatic flying competitions and summited both Mount Kilimanjaro and Mount Rainier. Through AX-1, he will become the first private pilot to reach the International Space Station. He will also become the first human to reach both the deepest ocean depths and enter the bounds of outer space within 1 year. Larry has been actively involved with the Mayo Clinic and the Cleveland Clinic for many years, helping to understand the effects of aging, and this mission will add a new dimension to several of these studies. Can I just say, the deepest depths of space and then all the way to low Earth orbit? I mean, that is wild. I can't even imagine that. Bueno, continuamos viendo. Estamos viendo imágenes que nos describen un poco los astronautas de la cápsula Dragón de la misión AXIOM-1, la primera misión privada que vuela a la Estación Espacial Internacional. Como os he comentado, la estación sigue y la cápsula Dragón siguen realizando la maniobra final de acoplamiento y digamos que acaba de sobrevolar la parte sur del Océano Pacífico y ahora continúa su aproximación hacia Perú. Continuamos esperando a ver si ya nos ofrecen finalmente, ahora que ya va a entrar en zona visible, la maniobra final del acoplamiento final hacia la Estación Espacial Internacional. As well as the mission specialist too on this AX-1 mission. Pathy is currently the chief executive officer and chairman of Montreal-based Maverick, a privately owned investment and financing company he founded that focuses on innovation and social impact. As a strong believer in the importance of philanthropy, Pathy is a member of the boards and executive committees of the Montreal Children's Hospital Foundation, Don LaRue, and the Pathy Family Foundation. Through the AX-1 mission, Pathy has become Canada's 2nd private astronaut and the 12th Canadian to go into space. So yeah, that was our 4 crew members, and again, they are inside of our Dragon capsule Endeavour, just parked about 20 meters away from the International Space Station, again, waiting on some video troubleshooting that the teams here on the ground are currently working through.
Bueno, nos han estado poniendo por aquí un poquito la descripción de la tripulación. Vemos que esta es la primera misión privada a la Estación Espacial Internacional, AXIOM-1, que fue lanzada con éxito el viernes 8 de abril a las 15 horas 17 minutos en hora GMT, desde el complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial de Kennedy en la NASA, en Florida. El lanzamiento tuvo lugar a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX y todo fue según lo previsto. You know, there's a saying in the industry that space is hard, and rightfully so. It's very complex to put a human into space safely. You know, the safety of the crew, you know, both in the Dragon capsule and also on the ISS is paramount, and it's always the #1 focus. So everyone, you really want to make sure that each step that you take, you're confirmed that everything is. Es decir, también que la misión tendrá una duración de 10 días, 8 de los cuales será a bordo de la Estación Espacial Internacional, durante los cuales los 4 visitantes realizarán investigaciones científicas, de divulgación, actividades comerciales, alguna cosita más que no se sabe porque esto es totalmente comercial, privado, entonces seguro que nos deparan alguna que otra sorpresa a lo que habitualmente no estamos tan acostumbrados para que no sea tan aburrido. Un día después de, digamos, que es ahora, pues ya se acoplan con la Estación Espacial Internacional, están efectuando su maniobra final de acoplamiento en estos momentos. Estamos viendo sobre la imagen en la parte izquierda, digamos, los controladores desde el Centro Espacial de SpaceX, que no confundáis, no es el centro de control de NASA, sino de SpaceX. Una vez que se haya acoplado a la Estación Espacial pasará un tiempo y tendrá lugar una ceremonia de bienvenida a los nuevos visitantes. No son, digamos, turistas espaciales, ya que esta es una misión, digamos, de manera normal, igual que si fuesen astronautas de NASA o cosmonautas. Es una misión de astronautas de verdad, no son, digamos, turistas espaciales. Es una misión real. Lo que ocurre que la diferencia es que esta es la primera misión privada de la historia que no depende de ninguna organización gubernamental. Como he dicho, se dará una bienvenida a los nuevos visitantes por parte de los actuales inquilinos de la Estación Espacial, los 7 tripulantes de la Expedición 67. 8 de esos días que están en la estación, luego al final de la misión, su nave Dragón se desacoplará de nuevo de la Estación Espacial Internacional y regresará a la Tierra con un aterrizaje en paracaídas donde amerizará en la costa de Florida, o sea, no aterrizará, sino amerizará en el mar. Mientras que estamos a la espera, para todos aquellos nuevos que estáis, digamos, por ahí, que os acabáis de incorporar a esta transmisión, os contaré algunas de las curiosidades que ya he comentado anteriormente, por si no lo habéis escuchado. Por ejemplo, digamos que como curiosidad de esta misión y novedad en toda la era aeroespacial, es que el famoso chef, o sea, cocinero chef José Andrés, que fue cocinero de Obama cuando Obama era presidente. José Andrés es español, es, digamos, uno de los mejores cocineros del mundo, si no el que más. Pues ha preparado distintos platos y comidas adecuadas para que los astronautas puedan degustar durante su estancia, tanto en la cápsula Dragón como en el laboratorio orbital, una comida especial, una comida que jamás se ha llevado a bordo de una nave espacial. Durante los meses previos al vuelo, los miembros de la tripulación, junto con el comandante Miguel López Alegría, pues participaron en pruebas sensoriales con el chef José Andrés.
Contaros que sobre la comida especialmente son elaboradas, se basan en sabores y platos tradicionales de España, elegidos, bueno, y la tierra natal del comandante Miguel López Alegría. Por ejemplo, para su primera comida en el espacio, los astronautas de la AXIOM-1 disfrutarán ni más ni menos que de un arroz Estel de Valencia, un plato clásico de arroz español, una especie de pay. Más adelante, durante la misión, la tripulación comerá ni más ni menos que el secreto de cerdo con pisto, un preciado corte de cerdo ibérico con tomates, cebollas, berenjenas y pimientos, o sea, una especialidad de la casa. Otra vez paella de pollo con champiñones, o sea, un plato de arroz por excelencia español, entre otras muchas delicatessen. Como he dicho, son platos elaborados especialmente por el chef José Andrés, que además es un señor que actualmente tiene una ONG especial que participa, digamos, para hacer comidas en lugares donde existen catástrofes, terremotos. Ha ayudado ya en muchos lugares, como cuando fue la catástrofe del volcán de La Palma, llevándole comida a gente que en ese momento no tenía medios para ello, así como ahora mismo está colaborando intensamente con los refugiados de Ucrania para llevarles y prepararles comidas y platos especiales, no de alto delicatessen como en el caso de los astronautas, pero sí por lo menos para que tengan una comida segura durante esa, digamos, maldita guerra que está llevándose a cabo en la zona de Ucrania. Sobre Miguel López Alegría, pues contaros que nacimiento español, nació en Madrid, tiene la nacionalidad estadounidense y española también un poquito porque es descendiente de España. Es un caso especial porque lleva las dos banderas. Es la primera vez que un astronauta lleva dos banderas como escudo. O sea, veréis que lleva tanto la americana como la española, y en el escudo de AXIOM-1 también la podéis observar, que lleva la española y la americana. Miguel ha volado 4 veces al espacio, esta es su quinta vez, y lleva de récord en récord, posee el récord de la NASA como astronauta que ha realizado más paseos espaciales, 10, ni más ni menos, y un tiempo acumulado durante sus paseos de 67 horas y 40 minutos. O sea, impresionante. Bueno, ya estamos viendo ahí nuevamente las imágenes de la maniobra final de aproximación. Por fin volvemos a tener imágenes. Fijaros cómo sigue haciendo correcciones en su aproximación final. La cápsula Dragón, como veis, es una cápsula especial que tiene un cono, una especie de capota que ya se ha abierto, ya está perfectamente abierta ya hace mucho tiempo. Y ahora estáis viendo el módulo de atraque, que es dentro del círculo que veis en rojo. El módulo de atraque es lo pequeñito que veis en el centro. Que una cosa similar está en la Estación Espacial Internacional, y es el puerto de atraque de la estación donde tendrán que ambas acoplarse simultáneamente. Esta es la maniobra, la parte más difícil. Fijaros cómo estáis viendo destellos sobre la cápsula Dragón, como pequeños fogonazos. Es la corrección de trayectoria que está haciendo constantemente, posicionándose para realizar la maniobra de acoplamiento final. Esta maniobra es totalmente automatizada. Los astronautas solo están en observación. Está todo computerizado para que la maniobra sea perfecta. Solo en el supuesto de que hubiese algún error digamos, de trayectoria, una equivocación del software o alguna cosa, tomarían los mandos los astronautas, pero normalmente suele salir perfectamente. Aquí estáis viendo ambas imágenes. A la derecha podéis ver el puerto de atraque, que es el círculo central de la Estación Espacial Internacional, al fondo la Tierra, que está pasando. Y la cápsula Dragón, como sigue haciendo sus correcciones. La
Tanto la cápsula Dragón como la Estación Espacial Internacional ya ha sobrevolado América, ha sobrevolado por Perú, por el Amazonas y ha salido por las Guayanas cerca de Venezuela. Ahora mismo ya otra vez en la zona atlántica. Lo que estáis viendo de fondo detrás de la Estación Espacial pues es el Atlántico. Lleva una trayectoria alta en estos momentos. Aquí durante toda esta trayectoria sobre el Atlántico se va a producir el acoplamiento final. La trayectoria que lleva actualmente es alta, va a sobrevolar por encima de España y pasará por, digamos, entre Inglaterra y Francia. Continuamos observando la maniobra de aproximación final. Teams here in Houston, visiting vehicle officer, other support personnel confirmed Dragon was in good alignment. And that video from the ground site, that's the one you were just seeing on the left. So Dragon's now continuing in towards docking. We've departed waypoint 2. We're only bueno, vemos preguntitas por aquí en alguna red social como que nos dicen, por ejemplo, cómo pueden ver ahí en el exterior la cápsula o la estación espacial. Hombre, ambos tienen cámaras, hay cámaras exteriores en la estación espacial y cámaras en la cápsula Dragón para que se puedan ver perfectamente el uno al otro. Incluso cuando pasamos por una zona nocturna hay una cámara de alta resolución de la estación espacial que ya hace aproximadamente media hora que podíamos haber visto muchísimas estrellas de fondo, cosa que siempre se preguntaba por qué no se veían las estrellas. En este caso sí se pudieron ver. Continuamos viendo la cápsula Dragón. Los destellos que estáis viendo sobre la cápsula, los fogonazos, son la trayectoria de los motores haciendo correcciones para efectuar la maniobra. Ahí tenéis la maniobra final de acoplamiento de la cápsula Dragón con la Estación Espacial Internacional. En el interior, seguir viendo los fogonazos como siguen haciendo correcciones finales. Es todo de manera automática. Fijaros que dentro del círculo rojo hay como un pequeño sobresaliente de color negro, que es el puerto donde va a atracar con el otro puerto de la estación. Una vez que tengan todo correcto y esté perfectamente sincronizado, se amarrarán, se acoplarán, habrá una maniobra de retracción y digamos que luego se presurizarán entre sí para que digamos la presión tanto de la cápsula como de la estación sean iguales, los componentes de oxígeno, etcétera, todos sean iguales. Una vez que esté todo eso realizado y los astronautas se preparen y todo lo demás, pues habrá una apertura de puertas y una recepción y una bienvenida dentro de la estación espacial a la primera misión, digamos, privada que vuela a la Estación Espacial Internacional. Continuamos viendo la maniobra final de aproximación. Continuing to get confirmation the Dragon is in the correct attitude in the approach corridor, not tracking any issues just past 7 meters from the docking port. Ahí podemos observar ya como ya estamos en la fase final de aproximación. Nos falta ya muy poquito para ver. Fijaros, a la derecha tenéis el puerto de la Estación Espacial Internacional y la cápsula Dragón como ya se va aproximando y que tiene que hacer una diana perfecta de acoplamiento. Constantemente la cápsula va realizando correcciones. Podréis ver algún que otro destello alrededor de la cápsula, algún fogonazo, ahora ya quizás un poquito menos, pero algún pequeño fogonacito podéis ver para hacer un cálculo final. Fijaros, ya estamos en zona cero, estamos ya prácticamente acoplados. Fijaros, ahora sí que es el momento emocionante, el momento más emocionante durante toda esta retransmisión, en el que sí por fin vamos a ver el acoplamiento final de la estación con la cápsula Dragón. Fijaros, apenas quedan segundos ya, estamos en la aproximación final. Si todo sale bien, se meterá ahí dentro y luego hará una retracción. Fijaros, apenas 3, 2, 1, contacto. Ahí está, acoplamiento efectuado. Ahora habrá una pequeña retracción dentro de unos instantes para que se efectúe el acoplamiento total ya de la cápsula Dragón con la Estación Espacial Internacional.
Por lo que estamos viendo y estamos escuchando, el acoplamiento ha salido perfecto. Luego habrá tendrán que igualarse ambas presiones entre el puerto, o sea, lo que es la estación y la cápsula Dragón. Tendrán que equilibrarse tanto presiones como gases y todo lo demás. Luego los astronautas se prepararán, se acomodarán y abrirán las compuertas para que sean recibidos por la tripulación de la estación espacial, que les dará una bienvenida. Aquí tenemos, por tanto, el primer acoplamiento de una tripulación privada. Ya sé que la cápsula Dragón se ha acoplado muchas veces, pero en este caso es especial porque es la primera tripulación privada, totalmente privada, que vuela a la Estación Espacial Internacional. So we're now going to see Dragon inch a little bit closer to that docking adapter until it essentially performs a sealed connection. Bueno, para los que nos preguntáis por qué ahora no vemos las estrellas de fondo, primero que es otra cámara de menor resolución y segundo es que estamos en zona diurna. Entonces, como estamos en zona diurna, porque en este momento la estación espacial está sobrevolando, aunque no lo apreciáis, veis un fondo negro, es imposible de ver estrellas con tanta luz. Tendría que estar en zona nocturna. En este momento la estación está sobrevolando por la parte central del Atlántico. Se lleva una trayectoria que se va aproximando, va a pasar por la parte superior de España, por la parte superior de Galicia y entrará entre Inglaterra y España, Inglaterra y Francia, lo que es el Canal de la Mancha. Por ahí va a entrar la estación espacial en breves momentos. Como estamos, he dicho, en zona diurna, pues no, en este momento no podréis observar estrellas por la cantidad de luz que estamos viendo. Si hubieseis estado por aquí, digamos, hace una hora o media hora, habríamos navegado durante ese instante de aproximación por la zona nocturna, que estaba en esos momentos una cámara de alta resolución. Creo que tenéis otro vídeo más abajo de la primera parte, donde podréis observar tanto la aproximación como un fenomenal fondo de estrellas y un fenomenal fondo del planeta Tierra. Bueno, como habéis visto, os he dicho que había una retracción que se ha efectuado ya. Esa retracción ha acoplado ya totalmente la cápsula Dragón a la Estación Espacial Internacional. Ahora simplemente faltaría ya equilibrar esas presiones que hay entre la cápsula Dragón y la estación, tanto de presión como de gases, etcétera, y ya luego los astronautas a partir de ahora ya harán las últimas correcciones y ya se pondrán a prepararse para abrir compuertas, que esto tardará bastante aún. Abrirán compuertas y entrarán ya definitivamente en la Estación Espacial Internacional para comenzar su estancia y sus proyectos, digamos, científicos y demás sorpresas que creo que nos van a dar a bordo de la Estación Espacial Internacional, así como la gran bienvenida de la tripulación de la estación. Bueno, pues espero que os haya gustado esta retransmisión. Ya nos contaréis cómo lo habéis visto, qué os ha parecido. Y yo creo que en esta ocasión hemos tenido una retransmisión con bastante calidad, tanto de imágenes, donde hemos apreciado muchas cosas bastante bonitas. Un saludo a todos los chicos de Latinoamérica, a toda España, Canarias y todas las personas hispanas que estáis por el mundo siguiéndonos a través de NASANET. Un saludo del equipo de NASANET para todos vosotros y vosotras. And that soft capture ring has retracted. As you heard, we're going to now stand by for a moment for MCS reconfigure. That's the motion control system on board station. For the docking ops, we had handed over to the thrusters on the Russian segment for propulsive attitude control. Now that the soft capture is completed, we're going to hand back over
SpaceX como el centro de control desde la estación de Houston están controlando que esa retracción haya sido correcta para que ya se dé, digamos, por finalizada la maniobra de acoplamiento. Aunque la veis acoplada, falta esa retracción y esas comprobaciones finales antes de empezar a efectuar una, digamos, un pequeño equilibrio de presiones y gases y todas las comprobaciones finales para que esté todo equilibrado entre la cápsula Dragón y la estación para finalmente poder abrir las compuertas y que la tripulación de la primera misión privada tripulada de la historia AXIOM-1 ya entre a la Estación Espacial Internacional. Seguimos a la espera de la confirmación final de todas las maniobras que han salido adelante y han salido con éxito. And we now have the motion control system on the station reconfigured back in attitude control being done by the US gyroscopes, and they're now going to start engaging those 12 hooks on the Dragon capsule. Bueno, en estos momentos podéis ver como el interior en la parte derecha de la Estación Espacial Internacional, el astronauta está controlando todos los, digamos que haya habido retracción final correcta y están presurizando entre la cápsula y la estación, equilibrando las presiones y los gases antes de efectuar, digamos, la apertura final de las compuertas. En estos momentos la estación pues está sobrevolando sobre el Atlántico por la parte, digamos, alta de España, de la zona de Galicia, pero sobre el Atlántico, y se aproxima poco a poco hacia Inglaterra y el norte de Francia. Estamos en zona diurna, o sea, ahora mismo está el sol completamente iluminando, como estáis observando, la cápsula y la estación espacial. Por eso todos aquellos que nos comentáis a veces porque no vemos las estrellas de fondo, en este momento sería imposible, pero podéis ver lo que hay un vídeo creo anterior aquí, de la primera parte de la fase de aproximación, donde sí podréis ver en zona nocturna como por fin una cámara de alta resolución se ven las estrellas de fondo detrás de la cápsula Dragón. Una impresionante postal de estrellas, así como impresionantes imágenes durante la aproximación del planeta Tierra. Estamos viendo en este momento el interior de la cápsula Dragón con el comandante Miguel López Alegría y su compañero piloto, como están observando y haciendo comprobaciones finales antes de la apertura de compuertas. Esto hay que comprobar que esté completamente sellado, que no haya ninguna fuga, que luego se puedan presurizar ambas entre la estación y la cápsula antes de efectuar ninguna, digamos, apertura de compuertas, ya que sería muy peligroso. Estamos viendo en estos momentos el centro de control de SpaceX. Asimismo, en conjunto, tanto ellos, esto no es el centro de control de Houston, este es el de SpaceX, así como con ellos también están en este momento el centro de control de la Estación Espacial en Houston, de la NASA, los astronautas a bordo de la Estación Espacial y los de la cápsula Dragón. Todos al mismo tiempo están haciendo las últimas comprobaciones de que todo quede perfectamente sellado antes de efectuar ninguna apertura de compuertas. Remove what's called a LiO canister. It's lithium hydroxide. That's the system used on board of Dragon to scrub CO2 from the air. They just remove it and put a seal over it as they've got a couple of essentially cartridges that get used. Bueno, por aquí nos preguntan en qué posición están los astronautas dentro de la cápsula. Pues fijaros, integrating Dragon's atmosphere with the rest of station. They'll take that out
and then they'll be able to O sea, la parte superior que estáis viendo ahora en la imagen the es la parte station trasera. Los atmospheric astronautas están mirando revitalization hacia systems, abajo. scrubbing CO2, providing oxygen for the duration of their docked visit. Once they get on board, podéis ver dos ventanitas también ahí cerca del puerto de atraque. As we now Veis have dos 11 circulitos, people las ventanitas de la on cápsula board Dragón. the space station. For the AX-1 crew, they're going to be split up in a couple of different areas. One will sleep inside of Crew Dragon Endeavour. One will set up a temporary sleep location in the Quest airlock. And then we'll have 2 spots inside of the European Columbus module. One in the newly fabricated CASA. It's essentially a new crew quarters set up there, the roughly closet pues aquí size. Continuamos a la espera de las maniobras finales. Over in Node 2. Perdón, las maniobras no, las comprobaciones finales que hacen antes de abrir las compuertas, tanto de presiones, de que no haya, que esté todo estanco, que no haya ningún fuga ni nada. Bueno, los astronautas ya veis que ya empiezan ya a quitarse, ya pueden abrir sus cascos, lo hacían todo como precaución. El comandante Miguel López Alegría haciendo comprobaciones. Y seguimos a la espera de que una vez que se confirme que todo está correcto, pues se pueda proceder ya, aunque va a ser una larga espera todavía, pero ya los astronautas se prepararán y procederán a abrir compuertas y entrar en la Estación Espacial Internacional, donde sus compañeros de la estación pues les darán una gran bienvenida como primera misión privada internacional que vuela a la Estación Espacial Internacional. Dragon's approach and contact with the International Space Station, and as Dan had mentioned, and we heard over the nets, hard capture is complete. We are waiting for umbilicals to be plugged in and installed, but Bueno, saludaros de nuevo a todos los que nos estáis siguiendo a través de página web, a través de redes sociales, cualquier cosa, cualquier preguntita que queráis, pues en la medida de lo posible, el equipo me lo pasa y lo contestamos por aquí. Bueno, pues yo comentar por aquí simplemente que seguimos observando imágenes del centro de SpaceX, centro de control de SpaceX, la estación, la cápsula Dragón ya se ha acoplado a la Estación Espacial Internacional. Según se está viendo, todo ha salido perfecto. Están ahora haciendo las últimas comprobaciones de presurización, estanquidad, etcétera, etcétera. Los astronautas ya han abierto sus cascos y ya están en posición, están haciendo comprobaciones finales. El mapa que podéis ver que está delante de Miguel López Alegría a la izquierda, pues, digamos que es la posición de la estación, que en estos momentos nuevamente está volando, está pasando entre Bielorrusia y Ucrania, o sea que fijaros dónde está en este momento la Estación Espacial Internacional, donde aquella gente lo está pasando tan mal. La estación está en zona diurna en estos momentos, pronto pasará a zona nocturna, está volando, digamos, de día, por eso tenemos, digamos, tanta luz en estos momentos que se ve perfectamente la cápsula como la estación espacial. Por eso los que nos preguntáis que si no se ven estrellas de fotos es normal, porque es zona diurna. Si en el vídeo anterior de la primera parte de la fase de aproximación podéis ver zonas de zona nocturna, si veréis que esta vez una cámara de alta resolución, en ella podéis observar cómo se ha visto detrás de la cápsula Dragón una impresionante postal de estrellas, así como también estupendas imágenes del planeta Tierra. We're moving to 4.012. Acabamos de oír el comandante Michael López Alegría. An Endeavour from MCCH. Welcome to the International Space Station. We are looking forward to this historic mission.
Le están dando la bienvenida desde la Estación Espacial Internacional al comandante y la tripulación de la AXIOM-1. CH Endeavor, thanks for all the great work. We're looking forward to moving into the ISS with the other crews. Ahí tenemos los primeros saludos entre la tripulación de la cápsula Dragón y los tripulantes de la Estación Espacial Internacional. So some final exchanges as the crew on board Capsule Endeavor begin to doff or take off their spacesuits. In the past, they've actually just left. Pues hemos visto el primer saludo entre comandantes desde el saludo y la bienvenida a través de radio de la Estación Espacial Internacional y el comandante Michael López Alegría desde la cápsula Dragón. I think what we've seen is the suits are just kind of left in the seats, strapped in, and they're stored in the Dragon. But it is quite a funny scene to see the astronauts kind of floating around, gathering their belongings, and there's like these 4 mannequins sitting in the seats. But they're getting ready. There are a couple bueno, of por aquí operations tenemos una that need to pregunta happen de before we que, can por open ejemplo, both nos the hatches. preguntáis a través del Facebook As Dan qué was cápsula mentioning, Dragón de la the estación, APAS hatch on o sea, the International Space qué Station cumple, side qué hace. will open first. Prior to that, Actualmente we're la going to cápsula fill Dragón, the vestibule, which is the en space este caso, between the two hatches. We're going to su fill that misión with es llevar tripulantes a air and bordo de la pressure estación y to bajarlos make desde sure la that Estación Espacial it is Internacional. equalized on both sides. No quita And we'll de open the que, APAS ojito, hatch, and the próximamente Dragon hatch will open, and then the crews también can puede leave. haber nuevas cosas que tenga que hacer. Por ejemplo, con esto de la guerra de Ucrania, las cápsulas Soyuz estaban elevando a la estación periódicamente para corregir su trayectoria porque la estación siempre está cayendo a tierra. Tienen que las naves Soyuz elevarla para que se separe de la Tierra. No se descarta de que próximamente también esta función sea llevada a cabo por cápsulas Dragón. O sea que la misión principal de esta cápsula Dragón es simplemente subir tripulantes, víveres y cosas, experimentos a la Estación Espacial Internacional y asimismo está diseñada para luego realizar la vuelta a casa, la reentrada y el amerizaje en el Océano Atlántico cuando dentro de unos cuantos días los astronautas vuelvan a casa. So again, beginning the initial steps for hatch open on both sides. With that, it's been outside of the small hiccup with video, smooth ride up to the International Space Station. Absolutely. The crew has certainly been on a long journey starting bright and early yesterday, April 8th, for, when they arrived to launch pad 39A, leading all the way up to launch at 8:17 a.m. Eastern and 11:17 a.m. Pacific on April 8th. And now, just having completed the docking sequence, and now they're beginning hatch operations. It's just very exciting to see the whole journey that they've been through. Yeah, the crew has been in space and in Dragon for almost a day, actually. Bueno, chicos, chicas, señores, señoras, por nuestra parte, daros un saludo a todos los que nos estáis siguiendo a través de redes, a través de página web. Vamos a finalizar esta pequeña conexión del acoplamiento de la cápsula Dragón con la misión AXIOM-1 con nuestro gran Michael López Alegría, Miguel López Alegría para todos los hispanos, el español y estadounidense, que ha logrado por fin volver al espacio y llegar otra vez a la Estación Espacial Internacional. Como estáis observando en la imagen, ya digamos que la cápsula Dragón se ha acoplado perfectamente con la Estación Espacial Internacional. Están haciendo comprobaciones finales de presurización y estanqueidad antes de abrir las compuertas y encontrarse con los tripulantes de la Estación Espacial Internacional. Así que muchas gracias a todos. Volveremos a hacer una nueva conexión más adelante para ver por fin la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional. Un saludo a todos y gracias por seguirnos y estar ahí. Yeah, Mike, comm check on the big loop would be good. Cabin Mike on the big loop.
Endeavor on the big loop, Kevin mic check. Endeavor SpaceX on the big loop, cabin mic check 5x5. Copy all, thanks Jake. So we are going through some checks. This is a view of Dragon docked at the zenith or space-facing port. The hatch is actually pointing down towards Earth, and the crew is inside, again, doffing their spacesuits or taking off their spacesuits, getting ready to enter the International Space Station here shortly. For now, we're going to send it back over to Dan at Johnson Space Center in Houston. Hey, thanks, Andy. Yeah, we are now docked and ready to get into hatch ops. So pretty soon we're going to start flowing air through a small valve in the station's A-pass hatch. It's just the hatch on the station side into what's known as the vestibule. That's just that small space that before docking is just exposed to vacuum. But now with Dragon firmly attached, we've got a tight seal and we're going to start pressurizing that section. So we're going to do it in a couple of steps. Station Commander Tom Marshburn is going to be primed for this. And first thing is he's right now in Node 2 in the Harmony module, and here's a live view. First, he's working to open up what's known as the PMA hatch, so the hatch into the pressurized mating adapter. This is closed during the docking operations. And with that, Tom Marshburn has that PMA hatch open. So you can see now inside the pressurized mating adapter, we do use it for storage as space is limited on board the station, so number of items stored, but you can see the cover to the A-pass hatch now in view. So Marshburn is going to go there. He's going to open a small valve. It's going to start flowing atmosphere from the station into the vestibule. We're going to slowly pressurize that. We're going to use sensors on the Dragon hatch to measure temperature and pressure inside of the vestibule as that happens. So station on the big loop, no two overhead hatches. And so right now he's going to... Copy, hatch open, thanks Tom. And so Marshburn just radioing down the overhead hatch, so the hatch into the pressurized mating adapter is opened. He's grabbed a tablet with his procedures on, and he's going to now start stepping through the vestibule pressurization. So he's going to open a small equalization valve, and that's going to start flowing air from station into that vestibule. We're going to give it some time for those hatch seals inside to relax, as we're going to be introducing a pretty substantial thermal change for them. So again, as we're measuring pressure inside, we want to ensure that that's not just the air heating up, but we're getting an accurate reading of how much atmosphere is now in that vestibule. And we're going to continue this pressurization until you essentially equalize the pressure between the vestibule and the station and Dragon. They're all going to be at a very similar pressure. We can wait for pressures to equalize, so we can just kind of pause and wait, but at this point the vestibule pressurization has started. It sounds like we're getting that valve open, and so we're going to start stepping through. So this all told will take about 10 minutes to start the pressurization, and then after that we're going to do a leak check. That can go anywhere from 15 minutes. Quick view of Raja Chari, who's doing our primary Dragon monitoring there. But after we get the vestibule pressurized, we'll go into a leak check, where they wait for thermal conditions to stabilize. They're able to do a leak check,
and then ensure that the vestibule is pressure tight. Dragon, SpaceX on Dragon to ground, no response required. ISS crew are stepping into vestibule pressurization imminently. You are free to follow along with telemetry in 4.400 section 4 if you'd like. Houston station on the big loop. A-pass equalization valve is open for 75 seconds, now closed at GMT 12:55. 12:55, copy. We will take care of the leak check from the ground, give you a heads up here in just a little bit. Copy. And so as we just heard the Dragon crew get told, the vestibule pressurization is beginning. Again, that's done on the station side. Again, this is Mission Control Houston. So Dragon currently docked to the International Space Station. They linked up with the space-facing port on Node 2, the Harmony module, just about 30 minutes ago, docking at 7:29 a.m. Central, 5:29 a.m. Pacific, while the station and
Dragon were flying just 258 statute miles over the Atlantic Ocean. We did hang out at waypoint 2 just about 20 minutes away while we were troubleshooting. A video issue getting it over to the station crew for monitoring, but we were able to effect a workaround. Teams on the ground confirming that Dragon was in the proper alignment, proper attitude, and then the capsule was able to get the go for final approach and then link up. So with the docking complete, Dragon firmly attached, we're into hatch ops. So Tom Marshburn has started the pressurization of the vestibule, that space between the two hatches, and we're going to continue that and then execute a leak check, which can take anywhere from 15 minutes up to an hour, just depending on what kind of readings we start getting back. We're going to be using sensors on the Dragon hatch for tracking pressure, temperature,